del exterior. Hola, buenos días. Bienvenidos a Dragón Estéreo y a Historia Divulgando. Hoy es el aniversario de Dragón Estéreo y vamos a estar grabando una serie de episodios de distintas temáticas con los distintos locutores que tenemos en Dragón Estéreo. En esta ocasión, yo soy Daniela Arellano y vamos a presentar Historia Divulgando. ¿Puedes girar tantito para acá? El tema que traemos el día de hoy es la esencia del mexicano, la identidad del mexicano. Realmente preguntarnos qué nos hace mexicanos. No sabemos, muchos pensamos que el ser mexicano cuando vamos a otro país, cuando vamos de viaje, pensamos que el ser mexicano es portar un sombrero, hablar con ciertas palabras que nos identifican, comer chile, entre otras características del ser mexicano. Pero realmente, ¿qué nos hace mexicanos? Tenemos que ser conscientes de que México es muy grande, que México es una masa territorial que va del norte al sur y que realmente todos somos iguales, todos los mexicanos somos iguales. Es una pregunta que tenemos que hacernos como mexicanos. ¿Qué nos hace mexicanos? Si nosotros, yo por ejemplo, que soy de Guanajuato, de San Miguel de Allende, ¿qué me hace distinta a los del sur de México? A los de Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca. ¿Qué me hace diferente? La comida, igual su acento, algunas palabras que no entienda yo, porque culturalmente cambia. Ahora, si me voy al norte, seguramente la cultura cambia un poco. La comida, la manera en que hablan, el acento. Entonces, hablar de un México homogéneo, que nos han estereotipado homogéneamente, creo yo que el ser mexicano va mucho más allá que solamente, si vamos al mundial, traer un sombrero, decir güey, y las palabras, algunas groserías que nos caracterizan, y que todos comemos chile, que todos tenemos la misma gastronomía. No, México es mucho más grande. México tiene distintas características gastronómicas, culturales, políticas y sociales, que no podemos hablar de un México homogéneo. Ahora, vamos a descifrar poco a poco por qué somos mexicanos, qué nos hace mexicanos. Primeramente, México es una masa territorial, está delimitado territorialmente. Hay frontera en el sur y en el norte, y bueno, nuestras fronteras naturales, que es el mar. Pero realmente lo que nos hace mexicanos será un pasaporte, una INE, el decir que somos mexicanos. ¿Qué nos hace mexicanos realmente? El saber cuáles son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nos hace mexicanos, sí, porque lo entendemos. Si te preguntan, a ver qué significa el Viernes de Dolores, no sé, pero bien que vas cada Viernes de Dolores por tus paletas, por nieve, por agua de sabor, porque ya lloró la Virgen, ¿no? Pero es algo que nosotros ya adoptamos en nuestra cultura. Por ejemplo, en la parte de atrás tenemos al mural de la Flaca, que representa a la Catrina, a la muerte, y México ha adoptado esta cultura de la muerte, que ha sido emblemática para el mexicano y que hasta Disney nos hizo una película sobre el Día de Muertos. ¿Realmente el culto a la muerte nos hace mexicanos? Es decir, ¿otras culturas no veneran a la muerte? Eso, digamos que decir, no, es que en México celebramos la muerte, pues no, también en otras culturas veneran a la muerte. Sin embargo, cultural y tradicionalmente, México destaca por la tradición del Día de Muertos. Ahora, ¿eso nos hace mexicanos? Nos hace mexicanos el cómo diferenciamos la tradición de otras culturas. Si Egipto, si Pakistán, Estados Unidos, Chile veneran a la muerte de otra manera, nosotros la veneramos de una manera particular que solo en México se ve. Que compartamos características, puede ser porque vivimos en un mundo globalizado y aparte
realmente compartimos muchas culturas y aparte del idioma, ¿no? Pero realmente la tradición del Día de Muertos es muy particular en México y la hacemos única. ¿Eso nos hace mexicanos? No, pero es parte del mexicano. Hablar de qué nos hace mexicanos es homogeneizar lo que representa el mexicano. Creo yo, esto es mi opinión, no podemos igualar a todos como mexicanos. Tenemos distintas características, distintos gustos, pero al final, cuando vas a otro país de habla hispana y haces tu vida normal, te das cuenta que hay diferencias culturales, que inclusive la manera en que pensamos, en la manera que comemos, en la manera que concebimos ciertas características, la muerte, la vida, el futuro, cómo vemos el matrimonio, cómo vemos las relaciones entre amigos, eso solo se da en México y en todo el mundo, pero las características específicas del ser mexicano las vamos desarrollando viviendo en el país. Otra de lo que podemos destacar del ser mexicano es cómo pensamos. Muchos dicen que todo lo vemos fácil, que procrastinamos. Probablemente sí lo vemos todo fácil y dejamos para después todo. Porque vamos a países europeos donde si se hace hoy, o si digo hoy, es hoy. Y el mexicano de ahorita. Y ese ahorita puede ser mañana, puede ser ahorita o puede ser nunca. Es muy relativo el ahorita o el hoy. Es mucho parte de la cultura. Podemos comparar artistas, pintores mexicanos con pintores europeos y puede ser la misma corriente artística, pero la diferencia es la sustancia de la cultura, el mensaje que nos trata de dar. Por ejemplo, la corriente del muralismo, tenemos a un Siqueiros, tenemos a un Diego Rivera, tenemos a un Dr. Art, tenemos a Orozco, y vemos murales europeos, vemos murales hasta en África, en la corriente del muralismo, y comparamos las temáticas y es otro mundo. En México estábamos viviendo un periodo histórico donde se estaban mezclando cultura socialista traída de Europa y la contraposición del capitalismo. Tenemos a un Diego Rivera que era socialista, no puedo decir que de hueso colorado, pero sí era socialista, tanto así que recibió a León Trotsky, un revolucionario de Rusia, socialista evidentemente, solo que él no era leninista. Entonces tenemos a un socialista haciendo murales con temáticas sobre la igualdad, sobre la distribución de riquezas, y eso lo vemos plasmado en múltiples murales. Así que si comparamos culturalmente el arte, y hablando de arte, pintura, escultura, la música, la sustancia de todas esas artes puede que sea parecida a otras, pero la sustancia es lo que nos hace mexicanos. Los corridos que surgieron en la Revolución Mexicana hablan sobre la revolución que está dándose en México. Eso puede que en otros lugares haya habido revolución, que comiencen a hablar sobre la revolución, pero el cómo lo hacemos nosotros y el cómo lo hacen los demás es distinto. Si en Chile se hace, pues entonces es chileno, pero si aquí se hace, entonces es el mexicano. Las fronteras también es un tema político, geográfico, social, que sí tiene que haber una delimitación geográfica, porque pues en ese contexto nos puede llegar un Estados Unidos a decir, pues no tienes frontera, no hay una rayita que nos divide, pero sí tiene que existir, y lo hay. Ahora, esa delimitación geográfica realmente nos hace mexicanos. Si yo cruzo esa línea ya no soy mexicana, pues no, realmente las fronteras son visibles, pero también son imaginarias. Políticamente y geográficamente hay una delimitación, pero una delimitación cultural, ¿realmente la hay? Sí la hay. Vamos a Guatemala y tal vez dicen, sí comen chile en Guatemala.
Entonces, ¿son mexicanos? Pues no, pero pues están cerca, ¿no? Ahora, si comparamos la cultura guatemalteca con la de Yucatán, igual y se parecen, pero tienen sus diferencias. Ahora, ustedes han de decir, te estás contradiciendo, Daniela, entonces, culturalmente sí o no. Ese es el problema. Nos han estereotipado a los mexicanos como algo, como que así somos y así debemos ser. Cuando ¿realmente estamos siguiendo un estereotipo o realmente estamos dejándonos llevar en nuestra cultura, sea mexicana, humana, lo que sea? Ese estereotipo nos ha encajonado en que somos groseros, en que llevamos sombrero a todos los eventos, en que nos encanta el fútbol, que somos borrachos, que somos incumplidos, que somos impuntuales. Toda esa cultura del mexicano que... y aparte que somos narcos, y aparte que tenemos cultura narco, entre otros estereotipos que se le han puesto al mexicano. Realmente un mexicano que va a Europa tal vez no cumple ese estereotipo y no lo hace menos mexicano. Realmente la cultura delimita tu nacionalidad, realmente la cultura delimita lo que te gusta, realmente la cultura delimita tus tradiciones. La cultura es un concepto bien amplio, que hay muchos conceptos y que no se ha llegado a un acuerdo de este es el concepto exacto de cultura. Pero sí podemos hablar de cultura social, cultura religiosa, cultura política, inclusive hasta cultura ambiental, ¿no? La cultura se va heredando por generación tras generación y va cambiando. Seguramente han escuchado a abuelitos que dicen, ay, no, es que se están perdiendo las tradiciones. No es que se pierdan, es que siguen el curso de la vida y la vida cambia, la vida evoluciona. No porque se cambien las tradiciones, no, pues entonces de ser prehispánicos a hacer lo que somos ahora, no, pues ya se perdieron las tradiciones, pero completamente. Y no pasa nada, más bien entramos a una etapa nueva. Ahora volvamos al ser mexicano. El ser mexicano es algo que se decide o que se ve. Tengo varios alumnos que ellos tienen dos nacionalidades, entre mexicano, entre que suizo, alemán, y realmente uno de ellos me dice, es que ni me gusta decir que tengo pasaporte español, porque pues yo soy mexicano, o sea, yo me siento mexicano. Yo, a ver, pero ¿qué te hace mexicano? Pues hablo como mexicano. Y yo, ok, ya tienes una similitud lingüística, ¿qué más? No, pues me gusta el chile. Y yo, pues también a algunos españoles les gusta el chile. Pues sí, pero no me gusta la comida que hay allá y me gusta más la que hay aquí. Y yo, ok, entonces ahí ya hay una similitud gastronómica, porque las especias que hay en México son muy distintas a las que hay en Europa, ¿no? Dice, pues sí, me gusta la comida, hablo como mexicano y aparte pues me siento más cómodo viviendo aquí que en España. Realmente en España me sentía fuera de lugar y aquí me gusta. Entonces, aquí hablamos de, entonces sí hay una manera de ser mexicano, pero la manera de ser mexicano depende de uno, de cómo tú te sientas en el lugar donde estás. Si te gustan sus tradiciones, si te gusta la comida, si te gusta en general la cultura, eso es lo que te hace pertenecer y tener identidad. Hablar de identidad del mexicano es muy complejo, porque puede que tú digas, pues soy mexicano, pero ¿la identidad cuál es? Pues la identidad del mexicano cada quien la transformamos. El irte a vivir a un país, X país, tú llevas viviendo en México cierto tiempo, realmente te vas a sentir 100% cómodo en ese país. En algún momento vas a extrañar la comida, tus amigos, el clima, tu casa, lo que sea. Es una identidad que se va forjando a lo largo del tiempo. Así que la identidad del mexicano nosotros la transformamos, inclusive la cultura se hace por la naturaleza. Y aquí ya me voy a poner un poco ya media hippie, porque la natura determina la cultura. Es decir, si vivimos cerca de un río, pues obviamente
la economía se va a mover a través de la pesca, de las comunicaciones, de la venta de barcos o de lanchas. Si hay un río grande que conecta con otros ríos, pues va a haber transporte a través del río. Entonces la economía se va a basar en el río. Ahora, la cultura es igual en un río, hace un poco de calor, o sea, cerca de un río, o es boscoso. Entonces las casas, ¿cómo van a ser? Hay un tipo de arquitectura que cambia a lo largo de todo el país. Así que realmente la natura determina cómo se va a desarrollar las sociedades, las que viven cerca del mar, las que viven en el centro, las que viven en el desierto. Así que la naturaleza va determinando cómo la cultura se va a ir dando. Y entonces esa cultura no es homogénea, porque la naturaleza no es homogénea a lo largo de México, a lo largo y ancho de México. La naturaleza no es igual, hay diversos ecosistemas y estos determinan en cómo se va a desarrollar cierta sociedad. Entonces, no son mexicanos y no comparten lo mismo, si todos no somos iguales, realmente no. Y como les digo, la identidad del mexicano nosotros la vamos forjando, compartiendo tradiciones. Puede que una tradición no te guste y otra sí, pero no te tiene que gustar todo. La identidad nosotros la hacemos y nos determina el contexto en el que nos desarrollamos. Si los yucatecos se sienten mexicanos comiendo cochinita pibil, pues al final pertenecen a una masa geográfica, pero es la identidad que nosotros decidimos, en donde nos sentimos más cómodos, en donde el contexto nos está determinando y nos fusionamos con el contexto. Las tradiciones nos hacen ser mexicanos, estereotípicamente tal vez, pero inclusive les pregunto a la gente de San Miguel, ¿realmente ustedes saben todas las tradiciones que existen en San Miguel? La respuesta en la mayoría de los casos es no. ¿En las comunidades sabemos que se celebra? No. ¿Y eso nos hace menos sanmiguelenses o nos hace menos mexicanos? No. Los invito a que reflexionen qué los hace ser mexicanos. ¿Cómo se sienten ustedes mexicanos? Yo me siento mexicana, yo me siento muy cómoda en la manera en que nos desarrollamos en nuestro día a día. Somos amables, relajados. Ahora, yo soy de San Miguel. Me gusta vivir en un pueblito chiquito, en donde todo es muy colorido. La arquitectura, si vas a otro lugar, se te va a hacer distinta, porque aparte vivo en un pueblito colonial, entonces la arquitectura, en el tiempo que estuve yo algunas veces en Colombia, yo veía la arquitectura y yo decía, ay, está como fea, ¿no? Y yo decía, ay no, mi pueblito está hermosísimo, México está hermoso, pero tal vez los colombianos han de decir, no, pues está hermoso Colombia, ¿no? En general la arquitectura, yo decía, no, como que le falta algo. Yo ya estaba acostumbrada a ver todos los días arquitectura colonial, a comer tortilla, o sea, realmente allá me sentí con un vacío gastronómico porque comía cosas que no me gustaban, no me terminaban de gustar. Lo que veía decía, es que está tan distinto, pero como que no está bonito. Y eso ya es totalmente subjetivo, a cada quien, ¿no? Y me sentía yo como fuera de lugar con las tradiciones, la manera en que ellos pensaban se me hacía totalmente distinto. A mí me define mi contexto, mi San Miguel, mi México, pero en general mi San Miguel, que aquí he crecido. Y no importa si yo he vivido en otros lugares, yo crecí, mis años infantiles fueron aquí y eso me define y eso me va a definir por el largo de mi vida. Así que los invito a reflexionar qué los hace mexicanos, cuál es su identidad. Sin más, les doy las gracias y celebremos el aniversario de Dragonisterio. Muchas gracias al Instituto Sanmiguelense por darnos a nosotros un espacio para dar nuestra opinión. A todo el staff de producción, que siempre son maravillosos, nos tienen todo listo con calidad. Y los invito a que busquen Dragón Estéreo en Google para que puedan escuchar todas las transmisiones. Ahí están los horarios. Y a su vez, escuchen en Spotify Historia de Urna. Les doy las gracias y feliz aniversario.